Muy buen día. Nosotros somos el equipo 1, que consiste de Rodolfo Granados, Guillermo Quiroga y Marco Antonio Frimbres. Y el día de hoy vamos a presentar el proyecto final de actuadores, que es la elaboración y prueba de un servosistema. La primera parte de este proyecto consistió en la elección de un motor, el cual fue un motor de corriente directa. La razón de haber elegido este motor, en primer lugar, es por su facilidad de poder realizar una retroalimentación de su posición, de la flecha del motor. Y en segundo lugar, por la accesibilidad de este tipo de motores. En particular, este motor en específico fue rescatado de un conjunto de partes de una impresora fuera de servicio para poder facilitar la conexión entre el motor y el resto de los componentes, ya sea de circuitería, de la fuente o cualquier otra manera en la que lo quisiéramos conectar. Se reemplazaron los cables originales que traían y se reemplazaron por estos cables que traen conectores header hembra, como se puede ver en las figuras. La siguiente parte consistió en realizar un conjunto de pruebas, dos en específico, para este motor de corriente directa. Una es una prueba de velocidad y la otra es una prueba de torque para poder tener una mejor caracterización de este motor. Para la prueba de velocidad, primero se diseñaron en SolidWorks y se imprimieron en 3D un conjunto de engranes para poder realizar una transmisión con una reducción de 1 en 64. Se alimentó con 9 volts el motor de manera directa y la prueba consistió en que durante un minuto se alimenta el motor y el tren de engranaje gira, y por medio de un trozo de cinta que se utiliza como un indicador del final del tren de engranaje se cuentan las revoluciones. Después del minuto se contaron 36 revoluciones, lo cual, aplicando nuevamente la reducción que tiene el motor, podemos decir que una aproximación de la velocidad de la flecha del motor sin carga es de 2304 RPM. Para la prueba de torque se diseñó e imprimió una pieza adicional. Esta pieza está diseñada para que entre a presión sobre la flecha del motor y tiene un conjunto de hendiduras a intervalos regulares de 10 milímetros, comenzando desde 20 milímetros desde el centro de la flecha. Estas hendiduras tienen la función de servir como marcas donde colocar pesos para observar con qué peso y qué distancia la flecha del motor separa. Con esto vamos a poder conocer el torque máximo que puede ejercer. La prueba se realizó de la siguiente manera. Se comenzó con un peso constante puesto sobre un vaso, el cual se sostiene a la parte larga de esta pieza por medio de un trozo de estambre. Entonces, se coloca el trozo de estambre y por ende el peso sobre la hendidura más cercana a la flecha del motor. Si el motor energizado con 9 volts es capaz de mover este peso, significa que debemos mover el peso a la siguiente hendidura a la derecha y se prueba nuevamente. Si es capaz de girar, se mueve nuevamente a la hendidura de la derecha y así sucesivamente hasta alcanzar el final de la pieza. En el caso de que se haya alcanzado el final de la pieza y aún el motor es capaz de girar, se incrementa el peso sobre el vaso y se regresa toda la posición hasta la hendidura más cercana a la flecha y se repite el proceso. Realizando este método, encontramos que con una masa de 50 gramos en el vaso y a una distancia de 30 milímetros, la flecha del motor ya no es capaz de girar, sino que su torque se iguala con el torque que ejerce este peso sobre la flecha. Además, un aspecto que debemos de considerar es que, aparte de los 50 gramos que están sobre el vaso, también crea un torque adicional la masa que corresponde a la porción de la pieza a la derecha del estambre. Entonces, para encontrar esa masa de interés, se realizó una impresión adicional, que es una copia de esta pieza, pero sin
esa porción de interés. Se pesaron ambas piezas y la diferencia correspondió a 12 gramos. Sumando estas dos masas, los 50 gramos del vaso más los 12 gramos de la pieza, tenemos 62 gramos totales que se ejercen a 30 milímetros de la flecha. Con estas condiciones podemos calcular cuál es el torque que está ejerciendo el motor. Realizando los cálculos podemos ver que nos da un torque de 0.0182 Nm, que realizando una conversión rápida corresponden a 0.1856 kilogramos fuerza centímetro. Lo siguiente en la elaboración del proyecto consistió en diseñar un conjunto de piezas, así como un tren de engranajes y un sistema de retroalimentación de la posición de este motor para poder armar un servosistema. Aquí se presenta el modelado de las carcasas y las piezas esenciales para el funcionamiento del sistema, utilizando SolidWorks. Primero tenemos la caja y el case externo. Estas son dos mitades que se unen entre sí por medio de tornillos M4. Vemos que la caja, la parte superior, tiene una ventana para poder visualizar el funcionamiento del sistema desde adentro. Contiene además agujeros en la parte superior que van a corresponder a los ejes de un tren de engranajes que se va a colocar, que se tiene por cuestiones de diseño pensado realizar una reducción de 1 en 16. La pieza correspondiente al case externo vemos que tiene una parte adicional en la parte de la izquierda. Esta corresponde a agujeros necesarios para poder montar el motor utilizando unos tornillos M2.5. Para poder realizar el tren de engranajes se realizaron los siguientes modelos. Tenemos el piñón inicial, que este se coloca sobre la flecha del motor y es un piñón que es módulo 2 y tiene 12 dientes. Y por el otro lado, los siguientes engranes del tren consisten en engranes como el que se muestra en la derecha. Igual es un módulo 2 y contiene 24 dientes, haciendo una relación de 1 a 2 con respecto al piñón inicial. Estos engranajes como los de la derecha se van a poner de manera consecutiva, uno sobre otro, de tal manera que se pueda conseguir la reducción de 1 a 16. Esos son un conjunto de piezas adicionales que fueron modeladas. Por ejemplo, está la pieza para la prueba de torque que se vio en diapositivas anteriores. Y también tenemos el eje. Este eje corresponde a un eje de acero que va a corresponder a los ejes que sostienen el tren de engranajes en su lugar y que los alinean y que permiten el movimiento. Estos ejes tienen una longitud de 15 centímetros y tienen un diámetro de 8 milímetros. Finalmente, estas tres piezas que se muestran en las figuras corresponden a las piezas necesarias para poder realizar el funcionamiento de la retroalimentación por medio de un potenciómetro. Hasta la izquierda tenemos una pieza necesaria que nos sirve de la interfaz entre el potenciómetro y el eje. En la parte superior izquierda podemos ver que ese es el conector donde entra el eje de 8 milímetros y en la parte inferior izquierda podemos ver que ese es el tipo de conector que acepta la flecha del potenciómetro. La figura que se encuentra central es un espaciador para poder levantar físicamente en altura uno de los engranes del tren y tener un mejor agarre sobre el piñón inicial. Y la figura de la derecha corresponde al soporte del potenciómetro. Esta pieza va atornillada sobre el case principal con los tornillos M4 y por la parte que se encuentra más alejada permite la entrada del eje con la interfaz del potenciómetro. Y en la parte inferior va conectada el potenciómetro y está asegurada con la tuerca que viene de fábrica de la pieza. Bueno, a partir de todas las piezas previamente mencionadas se procede a realizar el ensamblaje en SolidWorks. Como podemos ver, tenemos el plano isométrico donde se ve todo el servosistema y una frontal media sección donde podemos ver los componentes de este servosistema. Este engrane, estos tres engranes,
giran libremente sobre el eje y este último engrane está unido al eje. Por último, aquí está el espaciador mencionado, que es para poder nivelar todo, el piñón de inicio, y aquí es donde estaría el motor. Después de comprobar que todas las piezas encajaron de forma correcta, se procedió a imprimir en 3D y a ensamblar el motor como se muestra en las fotos. Específicamente, esta parte es el soporte del potenciómetro que se mencionó previamente. En esta parte se hackeó el potenciómetro para quitándole el tope mecánico para que pueda dar multivueltas completas. Y aquí podemos ver el piñón, cómo está encajando y todo lo demás del ensamble para el servosistema. A partir de esto, se tienen que generar unos valores de torque y velocidad debido a que se aplicó una reducción de 1.16. Para hacer esto se sacó la velocidad sin carga, que es los 2304 RPM por la reducción, que nos da un igual a 144 RPM. Y para el torque se aplicó el torque que teníamos por la reducción, el que nos da aproximadamente 3 kilogramos fuerza por centímetros. Bueno, este circuito mostrado es el mismo utilizado en la práctica 2 de las curvas de velocidad. Consiste en una interfaz de potencia entre el Arduino y el motor y un transistor en emisor común. Luego, la salida analógica está conectada a la 0. Esto manda los valores del potenciómetro y para controlar el servosistema se mandan señales PWM. A la derecha se muestra la curva trapezoidal, donde de 0 a 5 está en estado de reposo, de 5 a 10 sube a la velocidad máxima, de 10 a 15 se mantiene una velocidad máxima constante y de 15 a 20 desciende. A la vez se muestra un offset de 1.941 volts. Esto debido a que el motor cuenta con este offset. Bueno, a partir de lo pasado se procedió a ejecutar la prueba de la curva trapezoidal como se va a mostrar en el siguiente video. Al principio se va a escuchar un pequeño zumbido. Esto debido a que proviene de la alta conmutación del PWM y del offset del motor, pero este zumbido solo ocurre en el lapso que no gira el motor. Para el análisis sin carga, se utilizó la herramienta Tracker. Esta herramienta nos permite graficar el cambio de posición y la velocidad angular de la flecha con respecto al tiempo utilizando un video. En la primera imagen podemos observar 3 pesos rodeando al motor. Este y este. Esto es para brindar estabilidad y minimizar las oscilaciones a la hora de hacer las pruebas. Como podemos observar en las gráficas de la derecha, para la posición obtenemos una recta, pues la velocidad, o dicho de otra manera, el cambio de posición es constante. En la gráfica de velocidad, justo abajo, podemos observar una señal con ruido. Esto es porque al realizar un macro zoom a la gráfica de posición, por ejemplo aquí, nos damos cuenta que no sería realmente una línea recta, sino que se serpentea de esta manera. Esto causa derivadas significativamente diferentes al verlo ya en la escala así más macro, o bueno, más pequeña, pues. Y aún así podemos ver pues que este ruido se encuentra montado sobre una velocidad relativamente constante. Entonces, esos cambios que pasan en la velocidad viene siendo por la diferencia entre las pendientes en la gráfica de posición, por puesto que serpentea. A pesar de que el tracker fue una herramienta recomendada dentro de la materia, decidimos utilizar métodos adicionales de medición para poder compararlos y ver si se coincidían, y de esta manera tratar de llegar al resultado más cercano a la realidad.
Adicionalmente, el tracker realizaba mediciones utilizando un potenciómetro y otro método que usamos fue simplemente contando las vueltas, pues la velocidad de rotación nos permitía hacer esto. Asimismo, utilizamos la aplicación CurveFit de MATLAB para obtener la posición estimada por el tracker, que viene siendo esta primera gráfica que está a la derecha, y por el potenciómetro, que viene siendo esta otra gráfica que está también a la derecha. Con estos datos logramos comparar las velocidades del tracker, potenciómetro y pues contando, los cuales nos dieron 174 RPM, 164 RPM y 144 RPM respectivamente. Si se deseara comparar las velocidades obtenidas al derivar las funciones de la posición del CurveFit, que viene siendo esta de aquí y esta de acá, tenemos que tomar en cuenta que esa función se encuentra en radianes, por lo que al derivarlo nos quedaría en radianes sobre segundo y tendríamos que hacer la conversión equivalente para convertirlo en RPM y poder comparar adecuadamente. Retomando los valores que vimos en el CurveFit anterior, nos recordamos que estaban entre 17.18 y 18.2 radianes por segundo. En esta gráfica de la izquierda podemos observar el mismo ruido presentado anteriormente, pero podemos ver más claramente los valores de la velocidad de radianes en segundo. Y podemos ver que se presenta igual pues, el mismo ruido, pero que está montada en esta parte, que viene siendo pues, parecido a lo que esperábamos entre 17 y 18 radianes por segundo. Y después de analizar la posición y velocidad, conectamos el circuito de manera que pudiéramos medir la corriente utilizada por el motor. En la imagen de la derecha vemos que al medir el amperaje utilizado por el motor mientras operaba era de 200 miliamperes. En esta diapositiva podemos observar las mismas gráficas que cuando realizamos el análisis sin carga. Para aplicar la carga a nuestra flecha, utilizamos una herramienta que se nos permitió ir apretando la flecha poco a poco hasta que la flecha quedó inmóvil. Podemos observar en la gráfica de posición cómo se comporta linealmente al inicio, como el análisis sin carga. Esto es porque en este momento no habíamos aplicado la carga. Después, en la parte transitoria aquí, viene siendo cuando poco a poco vamos aplicando la carga y la posición cada vez toma más tiempo para ir cambiando. Finalmente podemos ver que la posición deja de cambiar, porque la flecha se ha detenido. Al soltar o liberar nosotros la herramienta, dejamos de aplicar la carga, por lo que la posición vuelve a avanzar de manera lineal. Para la gráfica de velocidad, volvemos a observar el ruido en las mediciones, aunque ya explicamos anteriormente por qué pasa esto. Si nos concentramos en la velocidad que se encuentra montada en el ruido, que viene siendo aproximadamente esta, en azul, podemos ver que tiene una velocidad constante al inicio y cuando se le empieza a aplicar la carga, esta velocidad comienza a disminuir poco a poco hasta llegar a 0, que es cuando la flecha se detiene. Después de liberar la carga, podemos ver cómo se dispara la velocidad, mostrado aquí en rosa, hasta que llega a la velocidad constante, que es la misma que anteriormente. Sin embargo, aquí representa una gran cantidad de ruido. Al igual que en el análisis sin carga, se decidió utilizar un método adicional para medir la posición y comparar. Al ser un análisis más complejo, el método de contar no era algo que estaba como un resultado confiable, por lo que solo utilizamos el análisis con tracker y con potenciómetro. Por esta misma razón, no realizamos un análisis utilizando CurveFit de MATLAB, pues el tiempo donde se estaba aplicando la fuerza, que viene siendo esta parte de aquí, genera una curva que no es posible de caracterizar por medio de funciones sencillas y esto nos obligaría a entrar a un análisis mucho más complejo. Es importante mencionar que ambas curvas mostradas en la gráfica son muy parecidas, lo que nos da una confianza en los resultados, aunque como equipo decidimos que los resultados del potenciómetro son un poco más apegados a la realidad. Finalmente, realizamos la misma prueba para medir la corriente mientras se aplicaba la carga. Como es esperado, la corriente fue subiendo a medida que la carga aumentaba, llegando a una corriente promedio de 990 miliamperes con la flecha completamente detenida. Algo interesante que observamos fue que mientras se aplicaba la carga, la corriente iba aumentando, pues como era de esperarse.
Sin embargo, este llegó a un pico de aproximadamente 1.35 amperes antes de estabilizarse en los 990 miliamperes mencionados anteriormente. Esto es un fenómeno muy importante que debe ser tomado en cuenta, pues el no estar consciente de ello puede hacer que picos de corriente como este no solo dañen el motor, sino que lleguen a afectar incluso la interfaz de potencia y quemar componentes esenciales como puede ser un microcontrolador. En conclusión, durante este proyecto se tuvieron algunos aprendizajes importantes. En primer lugar, tenemos la utilización del software tracker para poder realizar los análisis de posición y velocidad. Se tomaron en cuenta aspectos importantes como puede ser que tracker, al igual que puede hacerlo MATLAB o algún programa automatizado o incluso en cálculos, que es derivar directamente a partir de la señal de posición, lo cual introduce una gran cantidad de ruido y puede hacer que la señal que se intenta utilizar sea realmente inutilizable o que tengas tanto ruido que un filtro no sea lo suficientemente eficaz como para poder regresar la envolvente necesaria. Por otra parte, tenemos el aprendizaje que surge de los cambios en corriente del motor y cómo puede afectar esto a las interfaces de potencia, a la integridad del motor y el desarrollo de los componentes que están del otro lado de la interfaz de potencia, como pueden ser un microcontrolador u otra electrónica más sensible a la corriente. Estos picos de intensidad pueden ser minimizados, como pueden verse, mediante un adecuado control de la carga, y tiene que hacerse un diseño consciente en estos picos y qué protección se puede tener. A futuro se realizarán diseños electrónicos teniendo en consideración estos aspectos de los picos de corriente y cómo son afectados con respecto a la carga. Además, se tiene a futuro el desarrollo de estas habilidades utilizando tracker para la obtención de señales y también el desarrollo y mejora de las habilidades de diseño mecánico y ensamblaje que pudieron haberse mejorado en una primera instancia con el diseño del case y los componentes de retroalimentación. Eso es todo por nuestro proyecto. Buenas tardes.